El viernes precisamente platicamos aquí del cierre del Bar Superior, ubicado durante casi 40 años frente a la Plaza Independencia, que es la imagen que usted está viendo en su pantalla, y su posterior traslado de este Bar Superior a la esquina de Zaragoza y Guerrero, donde duró pues poco más de 30 años, hasta el fin de semana que cerró. Una historia, pues sí, de 69 años al servicio de, pues ¿de qué? ¿Al servicio de qué, maestro? Pues al servicio de los hombres, ¿no? Principalmente. Y bueno, le pedí a mi maestro Eduardo Hernández Molinar que nos visitara aquí en Noticieros Cable RB en este inicio de año para platicar un poquitito de este bar y de otros bares en Río Verde que son tradicionales. Algunos ya han cerrado, pero otros ahí se mantienen. La verdad es que pues agarrándose de no sé de dónde para continuar pues cubriendo una tradición de muchísimos años. Primero saludarlo, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz año, feliz Día de Reyes. Hoy es un día muy especial, fíjate, 6 de enero, Día de Reyes. Aquí estamos a la orden, muy contentos de estar contigo, sobre todo dar a conocer un poquito de los hechos que pasaron hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Y que la gente a lo mejor se les olvida. Vamos a recordarlos un poquito. Y bueno, pues aunque no había venido usted en varios meses, pues es como que si hubiera venido ayer, maestro, y eso se trata, de eso se trata los amigos, ¿no? Que aunque luego de repente no estén, siempre se acuerda uno de ellos, ¿no? Así es que este es su espacio, sea bienvenido y bueno, pues esperemos que nos visite más constantemente. No, gracias, claro, con gusto, aquí estamos, ¿no? Con gusto. Y es que no estemos enojados, lo que pasa es que sus actividades laborales luego empataban con el horario del noticiero. Eso es lo más triste, pero ya yo creo que a lo mejor estamos ahí contigo. Bueno, ya luego le platicaremos de qué se trata, pero, maestro, oiga, pues los bares, las cantinas, los lugares de entretenimiento, pues siempre desde tiempos inmemoriales han sido importantes en la vida de los hombres y de las mujeres, principalmente de los hombres. Fíjate que te iba a comentar eso hace un momento sobre por qué son importantes los bares no nomás en Río Verde, en cualquier sociedad. Sí. Llámese sociedad de clase baja, clase media, clase alta, hay para todos los gustos. Y el ser humano dentro de la psicología, ¿qué significa psicología? De la conducta, del comportamiento del ser humano, siempre busca un desfogue. Claro. Y un desfogue siempre va a ser un bar. Sí, claro. Un alcohol, un cigarro, que no hay pretexto para hacer eso. Yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, pero bueno, pues parte de la psicología. Y la gente acostumbra a eso. Pero hay de bares a bares, fíjate. Hay bares donde tú te sientes muy a gusto. Es más, sin que tengas nada que hacer, tú vas a los bares. Sí. Y otros bares, pues que luego terminan mezclándose en otros temas, que bueno, eso ya es harina de otro costal en temas de violencia, en temas de inseguridad. Pero hoy hablaremos de lo tradicional, ¿no, maestro? De hablar de eso, donde luego los hombres en diferentes épocas de Río Verde, pues se iban a desfogar, a tranquilizar, a darse una pequeña terapia, ¿no? Durante unos minutos. Esa palabra es buena. Y luego pues evitar muchos problemas en casa, ¿no? O ¿Sí? Al contrario, acrecentarlos, maestros, depende de cada pelado, ¿no? No, inclusive, por ejemplo, si quieres un bar donde haya una bohemia, me acuerdo que había un bar del Elías Izar, sí, ahí enfrente de la plaza. Ajá. Había un bar y en ese bar, por ejemplo, siempre se cantaba, siempre se ponía... ¿Qué te voy a decir? Algo muy interesante, la gente iba a cantar, a escuchar la música de trío, sobre todo eso. En aquel tiempo estaba Zamorita, había otro señor que se llamaba Elías, estaba por ejemplo Manuel Collazo, que eran los que cantaban. Era un bar de bohemia, de echarte un buen cigarro, de estar a gusto. Si querías ir a ver, por ejemplo, un bar donde ver el fútbol, pues con la cuatana. A ver, pero ese bar del primero que me dijo frente a la plaza, maestro, ese bar, ¿dónde estaba exactamente? Estaba donde está, ¿qué te voy a decir? Pues hay un tal Banorte a un lado. Ajá. Ahí estaba el bar. Sí. Y el señor Izar, por ejemplo, Elías Izar, muy consentidor con todo el mundo, y cantaba con la gente, cantaba muy bien el señor. Disfrutaba la bohemia, ¿me entiendes? Dentro de la borrachera. ¿Me entiendes? Y les ponía la botella, tómate lo que tú quieras, pero no te vayas, vente. Entonces ibas a cantar, a disfrutar el día, la tarde, la noche, la madrugada. ¿Ese cómo se llamaba ese bar, maestro? Pues todos los conocen como el bar de Elías. Tenemos un problema técnico, ¿no? ¿Tenemos un problema o no? ¿Perdón? ¿Estamos bien? Bueno, estamos hablando de los bares y las cantinas. Ese bar entonces estaba en el centro. Ahorita ya no se pudiera hablar de eso, maestro. No, ya no. Ahora, si quieres un bar, por ejemplo, donde los amanecidos, por ejemplo, que desde las 5 de la mañana está abierta la cantina, pues vete al Bartolín.
que antiguamente estaba en la calle Jiménez y Doctor Islas. Ajá, ajá. Es una cantina ahora sí que vamos a hablar de que el amargo, un poco más económico, más puparachero, ¿me entiendes? Si queremos hablar de deportes, pues vete con la Cuatana. Sí, claro, que bueno, ese desapareció. Bueno, estamos viendo el Tolín, que por cierto ahí está, pues mítico ahí este bar, ¿no? Sí. No cambia, ese bar no cambia, maestro, pese a las modernidades y todo, ¿no? No, fíjate que el que estaba encargado del bar se llamaba Guerrero Orozco, es Paco. Sí. Paco Guerrero Orozco, él, por ejemplo, decía que estaba muy contento con el bar, o sea, se sentía a gusto. Abría a las 5 de la mañana y ya había gente esperándolo para echarse el amargo. Y todavía sigue abierto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana está abierto. Basta tocar y todavía sigue vendiendo amargo. Sí, no, y el amargo es uno de los más sabrosos. Decía que tenía su propia receta. Sí, claro. Alguna vez platicamos de don Gonzalo que se puso malo y que le mandan a hablar todo. Bueno, Gonzalo de Santos, ¿no? Sí. Y desde ahí ese bar abre muy temprano y ahí están, muy a gusto. Y eso llama la atención. Ahora, si querías ir a un bar, por ejemplo, donde vieras béisbol, ajá, vete con el maldito. Bueno, soy muy feo, pero sí le decíamos el maldito. El maldito en Gama, ¿no? En la calle Gama. En la calle Gama. Sí. Ahí hablas de béisbol, de cómo te fue, de que perdiste, que ganaron los Dodgers, que ganaron los Yankees, que ganaron los... Bueno, ahí puedes hablar de béisbol. O sea, cada bar tenía su propio... Ahora sí que su propia esfera, ahora sí, de comunicación con la gente. Claro. Y la gente iba, fíjate, y contenta. Antes no había tantos pleitos como hoy, por ejemplo, que no, pues que se peleaban en la casa. No había tanto, fíjate. Y me llama la atención. O los pleitos eran pues más como de hombres, ¿no? Como luego decimos, ¿no? Sí. De puño con puño, ¿no? Ándale. O si querías ir a un bar donde jugaras billar, pues vete al Savoy. Ajá. El Savoy está todavía ubicado, Ajá. También es muy antiguo. Está ubicado en la calle Doctor Islas y Aldama. Sí. Ahí está el bar. O vete con don Julián. Ese Savoy es uno de los más tradicionales también, maestro. Parece que el tiempo no pasa por ese, ¿no? No, inclusive ese bar huele desde hace como 50 años. Ajá. Exactamente, yo llegué hace 45 años y yo he pasado por ahí y huele exactamente igual. Tiene el mismo olor. Cada bar tiene su propio olor. Sí, claro. Bueno, algunos no son así, como digo ustedes, muy buenos, muy decentes, ¿no? Pero pues finalmente es como parte de la atmósfera, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú vas con el señor Elías, ajá, al bar de Elías, ese olía como a ron, como a aguardiente sabroso. Sí. No olía como otros olores, ¿no? Sí, claro, no sé, claro. Tú conoces. Sí. Pero ahí es muy rico, o sea, el señor ese tenía muy pulcro, el señor muy limpio. Y te acostumbras a todo. Si vas, por ejemplo, al bar Tolín, lo mismo, ¿me entiendes? Tiene su propio olor, y la gente va porque le gusta ir y porque se siente a gusto allí. No, y luego es que dicen que las cervezas saben más ricas en los bares que en las cantinas, ¿no? Que en las casas, ¿no? No, inclusive, por ejemplo, si tú vas al bar Tolín, ahí puedes hablar, por ejemplo, de la agricultura, que no vendí el chile, que no vendí el tomate, que cómo le hago aquí, ahí te dan consejos. Por eso son terapias, como tú, me encantó la palabra que dijiste, vamos a la terapia. Sí, claro. A ver qué aprendemos o desaprendemos, que sería encantador desaprender tanta cosa que no queremos saber. Así es. ¿En qué momento estos bares fueron desplazados y fueron hasta discriminados, ¿no? De decir, bueno, pues ahí se meten nada más los borrachitos o los catarrines, lo cual eso no es cierto. O sea, estos bares los sigue visitando la inmensa mayoría de las personas, ¿no? No más que algunos se volvieron ya luego muy nice, ¿no? Que en lugar de comprar una cerveza en 30 pesos, la quieren comprar hasta en 80 pesos, nomás porque le ponen ahí como que el platito de oro, ¿no, maestro? Sí, bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante. Bueno, antiguamente eran los antros. Sí. Los antros, la discoteca, por ejemplo. Y antes la discoteca acá era a fin de semana. Sí. Después se volvió todos los días. Y de una forma u otra fueron desplazando los bares. Claro. Por ejemplo, aquí en Río Verde hubo discoteca que todos los días abrían, Sí. Así bajita la mano, 2, 3, y la gente iba. Y si tú dices, bueno, pues hay 50, 100 gentes, pues ya las cantinas aminoraban su... Y algo muy interesante, y la gente inclusive para sentirse más a gusto, pues se iba de lo que tú dices, a un antro, a una discoteca, o a una, ¿cómo le llaman? Sí, pues un centro botanero. Sí, claro. Ese es otro, ¿verdad? Aunque estas cantinas daban botana, maestro, y siguen dando botana muchas de ellas, ¿no? No. Por ejemplo, yo me acuerdo la botana que daba la Cuatana. Sí. La Cuatana no te ponía un plato, come lo que tú quieras.
Sí, claro. Él no te ponía la copa de vino, no, te daba la botella para que te sirvieras. Él te iba a cobrar de acuerdo a lo que le tomaras a la botella. Si le tomaste un cuarto, si le tomaste un medio litro, o si te acabaste la botella, él te va a cobrar eso. Él estaba a gusto viendo gente ahí. Cosa que ya no ocurre, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pues este negocio, por ejemplo, este negocio de la Cuatana, pues casi terminó pues con la muerte de su propietario, ¿no? Sí, pues la incapacidad sobre todo, ¿eh? Ajá. Sí, bueno, ya tenía problemas de varias cosas, entonces él ya cierra la cantina. Inclusive ahí todavía en la calle Madero, claro, donde está un estacionamiento, donde inclusive está un árbol de olivo milenario que nunca dio olivos, pero está precioso el árbol. Ahí estaba el bar. Tenías su propio estacionamiento, tenías todo. Así es. Ahí iban camiones a estacionarse y a tomar. Así es. Miren, nos escribe nuestro amigo psicólogo Irán Cedillo, dice, los bares son espacio de comunicación y empatía. La masculinidad heteropatriarcal tiene un espacio para su plenitud. Aunque no es el espacio más preciso para tratar temas que incluyan la salud mental y psicológica del hombre, sí son un espacio de interacción, verbalización y escucha. Dice, me consta conocer señores que atienden un bar con bastantes habilidades de escucha e imparcialidad. Pues sí, ¿no? Como los que nos cortan el pelo o los que nos atienden en un bar, pues hay que estar aguantando pues, a los borrachos y aparte todo el trajín y todo el verbo, ¿no? Que uno les avienta ahí, ¿no? En una cantina, sobre todo en la barra, ¿no, maestro? No, y sobre todo, por ejemplo, como dice el psicólogo, es muy cierto, ahí escuchan. Inclusive te escuchan y tú escuchas. Inclusive el borrachito aprende a escuchar. Sí. Cosa curiosa, que no está acostumbrado a escuchar. Pues sí. ¿Me entiendes? No, pues que como platicábamos de fútbol, o platicábamos de béisbol, o platicábamos de la cosecha, o platicábamos de una bohemia, de una canción, ¿me entiendes? Platicas. Claro. A lo mejor en su casa o en otro espacio no tiene la habilidad, ¿me entiendes? O el deseo de hacerlo. Aquí lo hace. ¿Le sale? Yo, por ejemplo, yo conocí a un amigo, no digo nombre, trabajó en un banco, el hombre más parco del mundo. Claro. Más parco, callado, serio. Pero entraba a una cantina, Gil. Y bueno, puta, era el hombre más... No sé, era el hombre más feliz del mundo. Más extrovertido del mundo, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, pues es que finalmente pues el alcohol provoca algunos cambios, por supuesto que en el cerebro, que ya están estudiados y comprobados, ¿no? Sí, pero nomás entraba a la cantina, todavía no tomaba nada y ya estaba el pelado feliz de la vida. Es más, estaba pidiendo botana, ¿me entiendes? Sí. Cosa que en su casa o en otros lados nunca, no jamás. Lo hacía. Mire, por ejemplo, doña Rosy Salazar, a que le mandamos un saludo de las cazuelas, decía que su marido iba a la leche y pues inconscientemente se iba al bar superior, por ejemplo. Ah, del señor Ceballos. Sí, no, sí. Bueno, y por ejemplo, hablan de un triángulo de las Bermudas, maestro. Usted escuchó hablar del triángulo de las Bermudas. Bar El Golfo, Bar Quijote, el Club Verde y el Club Superior. Era un triángulo, un cuadro de las Bermudas, sí, ahí en la Plaza de Independencia. Todavía sigue conservándose el Bar Golfo, ¿eh? Sí, ahí está. Y al lado, pues el Verde, el Club Verde, ¿no? El Verde, ya cerró el Verde, fíjate. ¿Ya cerró? Ya cerró. Fíjate que don Julio, el que platicaba yo, si tú querías jugar un buen billar, tenía muy buenas mesas, ¿eh? Ajá. Lo que se distinguió don Julio, o Julián, no te me acuerdo el apellido, es que tenía muy buenas mesas de billar y la gente iba a jugar billar. Oye, pero este cierre del Club Verde fue reciente, ¿no? Tendrá unos 2 años, 3 años. Sí. Bueno. No, fue el Golfo el que me decían que habían visitado recientemente. No, está abierto, ese sí no lo cierran. Sí, no, tiene mucha gente ese, ¿verdad? Ese sí nunca ha entrado, para que vean. Tiene un olor muy peculiar, muy particular, la gente va. Es más, se siente... Hay gente que nomás se va a tomar una cerveza. Sí. Y se va. Por el simple hecho de ir a ese lugar, ¿no? De la atmósfera, ¿no? Que se envuelve, ¿no? Del ambiente, del cantinero, por ejemplo, ¿me entiendes? O de lo que te vayan a platicar allí. Así es. Muchas veces platican maldiciones, chismes, argüendes, pero vas aprendiendo cosas que tú no sabías. No, y aparte de lo que se habla en una cantina, en un bar, maestro. No, que no te imaginas, ¿eh? Te das cuenta de lo que pasa en Río Verde en una hora. Así es. Y bueno, pues en la historia reciente de México, bueno, pues los bares son lugares de encuentro, por ejemplo, de periodistas, de abogados, de profes, y no se veía mal. Ahora sí ya se les ve un poquito, oye, profe, pues ya salte de la cantina, ¿no? O sea, no la hagas, ¿no? Cuando antes era muy común ese tipo de situaciones, ¿no? Y podemos que asistían a las cantinas, por ejemplo, grandes poetas, te voy a hablar, por ejemplo, un Juan Rulfo. Sí, claro. Por ejemplo, ¿me entiendes? Él no salía de las cantinas.
dicen que lo que aprendió, o vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Sí. ¿Me entiendes? Lo que aprendió, muchas, no digo que todo, no voy a generalizar, pero gran parte de sus libros están basados en novelas que están basados en hechos reales de las cantinas. De lo que escuchó. Y bueno, pues no se diga toda la filosofía convertida en música de José Alfredo Jiménez, maestro, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí pegaste en la mera tapadera. José Alfredo, un cantante, un poeta, ¿me entiendes? Un Juan Gabriel, dicen que con... Mucha gente, fíjate que desconoce muchas cosas de Juan Gabriel. Ajá. Él era un aficionado a la lectura como no te imaginas, ¿eh? Sí. Pero no sé, tenía una biblioteca de 15,000 libros, pero los 15,000 libros los leyó Juan Gabriel. Sí. ¿Sí? Y muchas veces iba a un bar incógnito, con quien vaya, ¿me entiendes? A componer canciones. O un Luis Espota, ¿te acuerdas de Luis Espota? Sí, claro, por Aquel supuesto. que escribió Palabras Mayores, por ejemplo. Así es. Sí, en la Ciudad de México. Él era amiguísimo de las cantinas. O un Ferrusquilla. Sí. O un Tintán. Sí, claro. Donde su talento nace en las cantinas realmente. Así es. Y eso es lo que dice la gente. Menosprecia la palabra cantina o bar. No, es algo natural y es más, es algo tangible que se puede ver. Sí, hubo un tiempo, sí, bien tiene razón, hubo un tiempo que la palabra cantina estaba como estigmatizada, ¿verdad? Sí. Cantina. Cantinero, cantinera. Inclusive hay cantineras, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo, ahí había una, ya está muy grande la señora. Todavía vive la señora. Ajá. Por ahí vende menudo. Ella era cantinera. De las cantineras más eficientes, más limpias que he visto. Sí. Y ella, por ejemplo, muy amable, la gente se quería ella marcaba el alto luego. Sí, claro, no, aparte vivía en un mundo donde cualquiera podría pasarse de la raya y ni quien dijera nada, maestro. Y aparte, bueno, siguen siendo lugares exclusivamente de hombres, fíjese que las cosas luego de repente no han cambiado. Y cuando se abre un bar a la mujer, pues termina también uno de hombre criticando a la mujer, ¿qué andas haciendo ahí en esta cantina, no? Sí, y llama la atención, por ejemplo, hace poquito abrieron ¿cómo se llama? Un billar cantina, bueno, un billar donde iban las mujeres. Sí. Y todavía por ahí está. Y la gente, no, pues ¿qué tiene que vayan las mujeres? Claro. La mujer que va por ahí, porque a escondidas o como quiera va a ir, tarde que temprano. Así es. Por ejemplo, bueno, donde ya hay más apertura, por ejemplo, al Bartolín, pues no entran así como que muchas mujeres todavía. Al Savoy, pues tampoco, pero por ejemplo, el que está aquí en Héroes Potosinos, que es el bar El Tarro de Oro, ahí ya es muy abierto, ahí ya prácticamente es unisex ahí el tema, ¿no? Y es muy antiguo también, el Tarro de Oro. Sí, es muy, muy antiguo. Nos recuerdan también las Tres Huastecas, un saludo a nuestra amiga Claudia, las Tres Huastecas acá, que se salvaba de la zona de tolerancia, ¿no? Era como que ahí ve un límite, ¿no? Entre las Tres Huastecas y ya la zona de tolerancia acá por el rumbo de la Quesada. Sí, por las vías. Sí. Centenario y fíjate, y sí, ahí era un bar muy particular si tú querías jugar a la baraja o si querías jugar alguna cosa, pues ahí lo hacías. Así es. O dominó, o cubilete, ¿me entiendes? Que es muy común en las cantinas, ahí lo hacías. Y la gente no iba tanto por ponerse borracho, por tomar, iba por convivir, por jugar, por el ambiente, por el aroma que tú respirabas, por ejemplo, por la plática de la gente que está a tu alrededor. Así es. Y eso era lo interesante, fíjate. Y el tema de las rocolas y el tema de la música en vivo, maestro. Sí, inclusive el tema de las rocolas. Yo me acuerdo aquel señor que trajo las rocolas a Río Verde en los 40s. Ay, caray. Ajá. Godínez. Ajá. Por ejemplo, él marcó un parteaguas grandísimo, ¿me entiendes? Porque antes había puro tocadisco y él trajo las rocolas a todas las cantinas. Godínez, ¿verdad? Godínez, el coronel Godínez, ¿cómo se llama? Y él fue el concesionario y él manejó todas las rocolas, imagínate nada más, el negocio. Sí, claro. Todavía, y era feliz la gente esta que se dedicaba a arreglar y rentar y por $1. No, en aquel tiempo era por 20 centavos. Sí, claro. Oiga, y hablando de eso, maestro, rocolas, a ver, ya no hay. ¿Dónde quedarían esas rocolas? Fíjate que todavía hay una que otra por ahí, por la calle Gama. ¿Ah, sí? Yo he escuchado, sí. ¿De cassette? ¿De disco? ¿De disco? ¿De disco? ¿De disco? ¿Compact disc? No sé si sea compact disc. Bueno, es que no me he metido, fíjate. Ahí en la Gama hay como 3 cantinitas. Sí, porque déjeme decirle que el maestro no toma. El maestro no toma, pero pues por supuesto que toma nota de las experiencias. Pues ahí muy bueno. Otro bar, usted habló de Gonzalo N. Santos,
de esta cantina tan tradicional, que ya no existe tampoco, que estaba en este edificio conocido como el Hotel Santander, maestro. Ah, bueno, ese es el de más categoría que había en aquella época. O sea, esa era una cantina de lujo. No, ahí no entrábamos nosotros, ¿eh? Ah, de plano. No, porque para empezar, pues tenías que llevar, pues comprarte una copa, pues no valía lo mismo que si te la tomaras con Don Elías, o con la Cuatana, o con el Bar Savoy, o con Tolín. No, ahí la copa te costaba muy caro. Correcto, entonces era de caché. De ahí era de caché. Y hay que reconocerlo, la verdad es hija de Dios. Entonces la gente que iba ahí es porque realmente tenía gusto, inclusive el aroma, Sí. A cedro, olía muy riquísimo esa cantina. Por la ahí la Moctezuma, cantina como tal, ¿no? Sí. Por la estructura del bar, de la cantina. Sí. Ahí está, mire lo que queda de ese edificio, maestro. Bueno, ese edificio... Ahí hay un nuevo negocio de comida, que es muy poco publicitado. Yo no sé si sea así también, como usted dice, no muy exclusivo, ¿no? Y está muy sabroso, Sí, ahí adentro. Sí. Poco se difunde, poco se anuncian, pero pues ahí yo creo que han de tener clientela. Ahí, ¿no? En la mera esquinita estaba la cantina. En la mera esquina. Sí. Me tocó a mí todavía alcanzar a verla. ¿Y Esa era hace unos 30 años. Yo creo que sí. Sí. Y era un hotel de prestigio, ahí llegaban todos los gobernadores, diputados, ahí hacías negocios, por ejemplo, no negocios. Mire, esta imagen no puedes regresar, un caballo pasó ahí, ¿no? Y dicen que Río Verde no es un rancho, ¿no? Iba pasando ahí una muchacha en caballo por la 5 de mayo, ¿no? Como si fuera hace unos 60 años, ¿no? ¿Tiene un caballo? Tiene un caballo. Qué bonita imagen esa, Ojalá se vuelva a arreglar pues una parte ya la arreglaron, que se estaba cayendo. Muy bonito quedó, lado izquierdo, y adentro, por supuesto, el patio central. Estas casas, maestro, que son unas casas de tipo franciscano, ¿no? Por esto, míralo. Miren, regresamos en el tiempo. Ahí está. Como que sin querer queriendo en esta imagen de mi compañero Rodolfo Villanueva Don. Finales del siglo XVII, más o menos, 18 a principios. Así es. Y estas casonas, ¿no? Con estos patios centrales tan bonitas, ¿no? Quedan todavía muchas casas. Aquí, si usted pasa por Centenario, están remodelando una frente a Sazar. Muy bonita esa casa. Era del ingeniero Alejo. ¿Esa de quién era? Pues no sé, pero están remodelándola y se ve bastante. Muy bonita está, ¿no? Ese edificio es uno de los más emblemáticos que teníamos en Río Verde, Así es. Junto con el que está de enfrente, que era de don Tomás González. Así es. Fíjate, ese bar del que tú dices, Santander, dan una botana. ¿Así se llamaba el Bar Santander? Sí. Ajá. Sí, Bar Santander, es del Hotel Santander. Da una botana tan exquisita, Sí. No, es una botana, como hablamos de caché. Sí, claro. Sí. Te daban menudo, te daban en la mañana, los domingos. Uh-huh. Te daban chicharroncito, te daban te ponían, ¿qué te voy a decir? Carnita, por ejemplo, tacos de carnitas. Me tocó a mí ver esa escena porque me llamó la atención. Dije, bueno, pues, ¿para qué vas a un restaurante? Tomas 4 cervezas y te dan una buena botana aquí. Así es, cosa que ya no existe mucho. ¿No? Por ejemplo, ibas con Tolín y en lugar de darte esa botana te daban cacahuatitos, semillitas. Sí. ¿Me entiendes? O sea, si te vas, por ejemplo, con señor Chon Ceballos, por ejemplo, ahí te daban igual cacahuatitos y a veces te daban buena botanita ciertos días a la semana. Así es. Y a ciertas horas, no todos los días. Sí, claro. Sí, también depende de los clientes. Y bueno, pues recordamos también del bar El Cid, maestro, que continúa ahí, sí. Ya que falleció hace un par de años, falleció el buen Félix, ¿no? Félix Guevara. Jugamos juntos fútbol, fíjate, con Félix, muchos años. Sí. Quien revivía a los muertos, según nos dicen, ¿no? Revivía a los muertos con sus micheladas. Sí. Te miraba a ti, Félix, y decía, canijo, vamos a ponerle un poquito más de esto, un poquito más del otro. Y al rato andabas hablando solo, ¿verdad? Muy a gusto. Eso es bueno. Bueno, pues es importante darse un clavado a la historia y sobre todo este tema que les interesa a muchos, que son los bares y las cantinas de Río Verde. Faltan algunas, pero recorrimos creo que las más importantes, ¿no? Sí, cómo no, pues como tú dijiste, pues faltó hablar del Quijote, vamos a hablar del Golfo, por ejemplo, que es una cantina muy pequeñita, Sí, claro. Creo que hay 3, 4 mesitas nada más chiquitas. Y la barra. Y la barrita. Cosa curiosa, la gente no quiere estar en las mesas, quiere estar en la barra. Sí. Oiga, y esto también turísticamente puede ser otra onda, O sea, que alguien se preocupara por decir, oye, estas cantinas tradicionales vamos a remodelarlas y vamos a hacer un recorrido turístico por ellas, ¿no? A ver, prueben el amargo, que está en vías de extinción, maestro. O sea, por ejemplo, si alguien llega a morir de los que lo preparan y luego ya su hijo no lo hace, pues estas bebidas van a desaparecer. Y ni te imaginas cómo está hecho el amargo, Uh-huh. Tiene muchos ingredientes
Pero la gente dice, bueno, pues ¿qué ingredientes tiene? Podemos hablar de pasas, de nueces, de canela, de clavo, incluso de pasajo. Sí. Lo que es el desecho del burro. Ajá, ajá. Del burro, no del caballo, ¿eh? Sí, claro. Le ponen ahí para que tenga otro sabor. No, ¿qué te voy a decir? Es una receta muy grande, ¿eh? Así es. Y luego, pues aparte, pues es un remedio para muchos males, ¿no? El amargo. No, el amargo te cura hasta la conciencia. Sí, ¿no? Es más, si vas enfermo de algo, así te olvida. Con el amargo. En fin, maestro, muchas gracias. Vamos a tenerlo aquí ya más constantemente. Cuando aquí estamos a la orden, la próxima vez platicamos de lo que la gente pues pida. ya nos ponemos de acuerdo, por supuesto, pero no dejamos pasar desapercibido pues el cierre de uno de los bares, digamos, más populares y más conocidos de esta región, que es el Bar Superior.